Buenos días. Y el que persevera hasta el fin, puntos suspensivos, se llama la predicación del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con 3 puntos que son muy importantes que los tengas presentes. Mateo 24 fue dicho en el Monte de los Olivos, ¿ok? Mateo 24 fue 2 días antes de que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Fue por ahí de un martes de nuestras semanas, fue un par de días antes que da este sermón en el Monte de los Olivos. En el versículo 3 de Mateo 24 dice, y él sentado en el Monte de los discípulos, los olivos, del Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo, que significa del fin del mundo. En realidad están preguntando en este sentido. Entonces Mateo 24, el tercer punto que aclarar es dado a los israelitas, solamente a los israelitas, porque está describiendo la semana final del profeta Daniel, la semana número 70. En esta semana profética del libro de Daniel está dividida en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Mateo 24 habla de los primeros 3 años y medio y los segundos, en donde ya marca su regreso al final del año séptimo de esta última semana profética. Y entonces es cuando viene el Señor, cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 cosas muy importantes, que Mateo 24, aparte, una adicional es que cuando habla el Señor de que no pasará de esta generación, que ha causado mucha controversia también y malas interpretaciones, diciendo que, 3 interpretaciones de Mateo 24, una de ellas es que ya pasó, todo lo que decía que iba a pasar pasó con la destrucción del templo, esa queda descartada. Otra que está dividida en tiempo pasado hasta la destrucción del templo, hay una pausa y que viene el cumplimiento de Mateo 24 como tal para los israelitas, comenzando por año 1 de la gran tribulación, que es la generalmente aceptada también por nosotros, y otra que es una alegoría, que es todo simbólico, queda descartado. En cuanto a lo que viene siendo esta generación, lo que sí se sabe que no se está refiriendo a esa generación, a esa generación que lo estaba oyendo, sino la palabra generación no solo se refiere a una generación como la de, ahora como lo clasifican por edades, los millennials, los baby boomers y los no sé qué, y los generación Z, no es así. Esa palabra generación está hablando de generis, ya traducido, que está hablando de pueblo, etnia, más que nación como organización de gobierno, está hablando de etnia, de pueblo y demás, está refiriéndose específicamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. No pasará de esta generación, es decir, no pasará del tiempo que esté pasando a esos hechos, ¿sí?, en el futuro, sobre esa sobre esa genética, sobre esa generación de personas. No va a pasar de ese tiempo, de esta generación. Bueno, aclarados todos estos puntos, vamos a leer. En primer lugar, quiero que leas conmigo los últimos versículos. Vamos a regresarnos para entender el contexto con mayor entendimiento. Te recuerdo que esto no trae el texto original no trae capítulos, versículos, como tal. Sucede que es la entrada de Jesús a Jerusalén, y en Mateo 23 comienza con todos
los comentarios tan fuertes, no comentarios, sino las acusaciones tan severas de Jesús a los escribas y fariseos. Los pone en su lugar, diciéndoles guía de ciegos, fariseo ciego y los escribas, y bueno, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí sí, el Señor Jesucristo les dijo todo lo que les tenía que decir, pero también al final hay un lamento de Jesús sobre Jerusalén. En Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te sean enviados, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Inmediatamente después comienza la narración de cuando Jesús sale del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ya es cuando les dijo: ven, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Se van entonces al Monte de los Olivos, en donde está profetizado que en ese mismo lugar es en donde el Señor regresará y pondrá su pie y se abrirá un gran valle. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento también. Y sobre este mismo Monte de los Olivos es que da este discurso, y junto con Mateo 25. Entonces, todo está relacionado con Israel. Bueno, ¿qué tenemos que ver entonces nosotros con Mateo 24? Bueno, como ya lo hemos enseñado, todo lo que ya dije, y adicionalmente debemos de nosotros tomar de Mateo 24 varias cosas. La primera y la más importante: la iglesia ya no estará al principio de la gran tribulación. Mateo 24, el lamento sobre Jerusalén. Mateo 24, 25 habla de los israelitas. Ya incluye al mundo entero cuando empieza a describir la última semana, que es cuando regresa Jesucristo y junta a los israelitas para entrar al milenio que viene posteriormente, estos 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra, mandando encadenando a Satanás y todas sus huestes, y haciendo, en fin, todo lo que ya está profetizado. Bueno. Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, con todas las aclaraciones que acabo de hacer, con la interpretación correcta de Mateo 24, ok, si la iglesia ya no va a estar aquí, yo, ¿qué puedo entender como tal si la iglesia ya fue arrebatada? Y no está hablando de la salvación, sino está hablando de que el pueblo de Israel que esté pasando por la gran tribulación, más los 144,000 judíos que están en la tierra predicando el Evangelio. En el versículo 14 será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces es cuando dice el Señor: vendrá el fin. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que si Israel, que es, como dicen, el reloj profético de la palabra de Dios, todo lo que está pasando y pasará en Israel nos está marcando el cumplimiento de la Escritura. ¿Por qué la iglesia no pasará también por el principio espiritual de lo que estamos viendo, una realidad de que el amor se está enfriando, sobre todo
con los que pensábamos que eran creyentes, y la aclaración también de decir, hay que perseverar hasta el fin. Si bien nosotros no para salvación, sí para ser incluidos en el arrebatamiento. Entonces yo estoy interpretando esto de la manera correcta. Es para Israel, pero nos da el Señor una enseñanza posteriormente. Por ejemplo, Pedro dice, y el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, a través de toda la palabra viene lo que viene siendo el perseverar. Si bien no para ser salvo, porque lo somos y hemos nacido de nuevo, y no pasaremos por la gran tribulación porque la iglesia será arrebatada, siempre viene esta exhortación, y es precisamente en la iglesia de Filadelfia que el Señor le premia a la iglesia de Filadelfia que no hay ningún reclamo en Apocalipsis 3 diciendo, retén lo que tienes, que no te sea arrebatado lo que tienes, que es el amor a mi nombre, el amor a mi palabra, la confesión y la fidelidad al Señor, conservando la sana doctrina sin adulteración alguna de la palabra, sin hacer cosas pues como en la iglesia de la Odisea. El que persevera hasta el fin, será salvo. Está claramente hablándole, como dije, a los israelitas, pero para nosotros, pues los que perseveran, pues somos nosotros. Y esto quiere decir que nuestra perseverancia, pues va a garantizarnos muchas cosas. Como ya dije, ser incluidos en el rapto, pero también nos va a garantizar el trato de Dios con nosotros, permanente y continuo, para guardarnos el Señor de todas las cosas que están pasando en el mundo, que son claras señales de que el fin está muy, muy cerca. La ira de Dios se está manifestando ya de manera inmediata. Si no te has enterado, y no por noticieros cristianos, sino por noticieros normales, medios de comunicación, todo lo que aconteció en el último carnaval de Brasil. Carnaval significa carne a Baal, y fue increíble el culto al demonio, literalmente con carros alegóricos, simulando que el diablo vencía a Jesucristo, con un actor disfrazado de demonio y a otro actor disfrazado de Jesucristo siendo arrastrado por el suelo y vencido. Viene un carro alegórico con el borrego y sacrificio y demás. Pasaron muchas cosas. La menos grave fue que el actor que personificó a Satanás días después murió carbonizado en un accidente automovilístico. Falleció, murió carbonizado, o sea, se estrelló su coche y se incendió, y con él adentro. El que personificó a Jesucristo le fue igual, en otra situación pues de muerte. Hubo una pelea muy fuerte, cosa que pues no se acostumbra mucho en el carnaval de Brasil, ya que todo es alegría, samba y degenere. Fue una pelea muy fuerte y dejó muchísimos heridos. No se sabe, no dicen exactamente bien a bien si muertos o no. También hubo un padre y un hijo que murieron, el niño murió, y hubo muchas cosas muy fuertes. Y lo más grave es que posteriormente hubo una inundación en Sao Paulo, tan grande como no se había visto en muchos años. Y aparte, ahí en Sao Paulo está la imagen del Cristo Redentor, el que está así, ¿no? ¿Sabes? Cayó un rayo y le mochó el dedo. Ahí está la estatua, ahí está el rayo. No, te digo, nada de esto es de noticiero cristiano, y que acomoda las noticias para
hacer milagro de lo que no es milagro. No, no, no. Ahí están las noticias. Lo puedes checar. Cayó un rayo y le partió el dedo al Cristo que está en Sao Paulo, observando todo el degenere. Y la ira de Dios se está manifestando ya. La ira de Dios está cada vez es menos posible contenerla. Dios mismo. La ira de Dios está por manifestarse a este mundo. Quiero aclararte algo también muy importante. No habrá una guerra nuclear antes del arrebatamiento. No habrá una guerra nuclear antes del arrebatamiento. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque esa guerra nuclear sucederá al final del tiempo de la última semana, pero aquí el asunto no es sino la aclaración está en el sentido de que si hubiera una guerra nuclear, no estaría dándole paso al que ha de venir, al impío, al inicuo, al hombre de pecado que habrá de venir, que es el anticristo. La manifestación de del falso profeta y de la bestia del anticristo debe de ser como un negociador que va a negociar por parte de Occidente esta tregua para que no haya un conflicto nuclear y que se empiece a hacer la paz. Los reyes de Oriente, es decir, China, entrarán en un momento de pausa también, no haciendo nada que provoque en un momento determinado un encuentro nuclear y se acabe el mundo. O sea, es decir, si se acaba el mundo con una guerra nuclear en el contexto de que es destruido pues todo lo que es Occidente y Oriente, y nada más quedaría, no sé qué quedaría vivo con todo lo que viene siendo la nube radioactiva que destruye y que deja en oscuridad a todo el mundo, pues evidentemente no va a pasar. Es decir, tiene que pasar primero el arrebatamiento, la aparición del inicuo. Cuando digan paz y prosperidad, viene la destrucción repentina y todo el plan profético, como viene descrito también en este mismo Mateo 24. Entonces nosotros, los verdaderos creyentes, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, mientras acontece esto, nosotros por un lado tenemos el hecho de que somos guardados, como dice Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Pedro escucha este sermón de Jesucristo 2 días antes de ser crucificado. El Espíritu Santo está trabajando ya en la iglesia, ya es manifestado el misterio de la iglesia, donde son incluidos los gentiles y que somos injertados en el nuevo pacto. Y lo que está diciendo aquí Pedro es que nosotros somos guardados, porque el mismo Pedro está diciendo que el juicio comienza por la casa de Dios, pero dice que somos guardados por este poder de Dios, pero es mediante la fe. Y no es mediante el amor, porque el amor es un fruto del Espíritu, el amor de Dios. Entonces estamos confundiendo, como parte de la iglesia de la Odisea, están confundiendo que lo importante es el amor, que nosotros somos guardados y que lo importante es el amor, y por eso, como el amor es lo más importante, pues entonces con que nos amemos, pues ya es suficiente. Y si alguien parece que no ama, pues entonces lo descartamos, ¿no? Lo desechamos, porque es un amor, pues que no es ágape, en realidad es un amor filial, y pues esto se transmite al mundo y se predica del amor, y hay un gran supuesto avivamiento en una universidad de Asbury, en Kentucky,
y sí, avivamiento y todo, pero la predicación previa que desató pues le llaman avivamiento, fue la acerca del amor, precisamente, pero no de la fe, ni de perseverar en la fe en medio de estos tiempos, sino tú ama, tú ama. Se transmite entonces a la iglesia pagana, disfrazada de cristianismo, y se empieza con la predicación de que si amas, pues ama a todos, e incluye a todos, independientemente de sus tendencias y preferencias con relación al sexo opuesto, pues entra esta inclusión en iglesias. Se predica mucho, por ejemplo, de lo que viene siendo el asunto de, por ejemplo, en iglesias grandes, con el pretexto de decir, bueno, ok, y si fuera tu hijo el que te dijera que tiene una tendencia sexual conforme a la heterosexual, ¿le dirías, lo rechazarías igual? No, claro que no. Si fuera tu hijo lo incluirías y lo amarías y bla, 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 ¿no? Es más, le abrimos la puerta a todos. ¿Por qué? Porque lo importante es el amor. Bueno, nosotros somos guardados mediante el poder de la fe. Por Dios, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. No para ser incluidos en un gran avivamiento amoroso. Está preparada para ser manifestada esta salvación en el tiempo postrero, es decir, en el tiempo final. Esto es muy importante que lo entendamos porque lo que hace el Señor, que en esta garantía de nuestra perseverancia es parte de la promesa del nuevo pacto. Nosotros cuando somos incluidos en el nuevo pacto, dice que pondrá su temor en el corazón de ellos para que no se aparten del Señor. Jeremías 32:40, que está hablando del nuevo pacto, dice, y haré con ellos pacto eterno, con Israel. No me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y este pacto eterno es el nuevo pacto que confirma Cristo justo después de Mateo 24. Después de Mateo 24 y 25, en el día en el que fue entregado el Señor, dice, en esta copa está mi sangre, en este pan está mi cuerpo, que es entregado por un nuevo pacto en mi sangre y en mi carne. Y después que ese nuevo pacto, que está vigente, pero está por cumplirse con Israel, pero te recuerdo que de acuerdo a la sana doctrina, en todo lo que viene incluido en el Nuevo Testamento, en Romanos, Pablo está diciendo que nosotros fuimos injertados en este nuevo pacto y que somos primicias de ese nuevo pacto y que el misterio de la iglesia fue revelado y el misterio de la iglesia que fue revelado, que los gentiles o los no israelitas fuimos incluidos en este pacto. Entonces a nosotros está puesto este temor de Dios para no apartarnos. Todos los que se apartan de Cristo entonces dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes, jamás fueron verdaderos personas que hayan nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la razón de que si hubieran sido, no se hubieran apartado. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y no son de nosotros, no está hablando de blasfemos, sino está hablando de personas que parecen cristianos, hablan como cristianos, incluso pueden hacer cosas que aparentemente son de cristianos, predican como cristianos, escuchan como cristianos, pero no lo son.
El término cristiano sabemos que fue utilizado, permitido por el Señor, pero fue utilizado por primera vez para decirle a los que eran creyentes, no los israelitas, porque ellos, a los israelitas nacidos de nuevo, convertidos y regenerados, una vez venido el Espíritu Santo, les decían los de el camino. Pero se acuña este término cristianos, no en Israel, sino a los que son seguidores de Cristo, diciéndole que eran como Cristo o Cristo en diminutivo, y se les llama por primera vez cristianos. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo y preservado por el poder de Dios mediante la fe, esperando el final, que es el arrebatamiento para nosotros y esperando el regreso de Cristo a la tierra junto con nosotros para que el Señor haga justicia en esta tierra y comience el milenio, Cristo gobernando por medio de David resucitado a las naciones que queden después de la gran tribulación. Entonces, que nosotros participamos en esto, ¿de qué forma? Si somos preservados por el poder de Dios mediante la fe, ¿qué es lo que tenemos que conservar? El amor, ya lo vimos, es más, se va a enfriar con los israelitas que nieguen, que no obstante todo lo que está pasando, se acerquen al anticristo o simplemente insistan en no creer, siendo predicado el evangelio en todo el mundo por esos israelitas que se quedaron y que están siendo muertos todos ellos. Bueno, nosotros participamos y es precisamente donde entra nuestra, vamos a llamarle nuestra participación. En Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Buscar por todos los medios, perseverar en el temor de Dios, perseverar en el temor de Dios a través de la fe que nos da en la palabra de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Serle fiel al Señor, ok, pero ¿cómo? Cuidando nuestro corazón, pero más que nada cuidando nuestra fe. Nuestra fe en lo que está escrito, en los que ya tenemos Biblia escrita. Porque esto de la Biblia escrita e impresa, pues es muy reciente. En realidad es muy reciente, y la Biblia en español, pues más reciente, aunque estoy hablando de la versión Reina Valera, pues estoy hablándote de hace mucho tiempo atrás. Nuestra participación es cuidar nuestra fe con lo que está escrito y bien interpretado, porque si nosotros nos comenzamos a desviar de esto, corre el riesgo de empezar a escuchar cosas como yo las he escuchado, porque es mi trabajo ver y advertir y enseñar y publicar. El hombre espiritual juzga todas las cosas, no a las personas, pero sí las cosas. Y yo he escuchado, sobre todo, pues que lo anuncian predicadores con iglesias de miles diciendo, es que lo importante, no tienes que cuidar la doctrina. Ninguna sana doctrina hace feliz a nadie. Lo que hace feliz es que Dios está en ti y tú te lo llevas puesto, literalmente lo han dicho, tú te llevas puesto a Dios a donde vayas porque Dios está en ti. Lo importante es amar, y amar como Dios significa amar a todos, independientemente de sus preferencias sexuales,
tú llevas puesto a Dios y amas a todos, y todo lo que tienes que cuidar es el amor. Y se desvía la atención. Lo importante es amar. Bueno, aquí aunque se predica lo que sea, pues como lo importante es amar, pues pues amemos, ¿no? Y busquemos el estar reunidos y amarnos y amar a todos, ¿no? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que prometió? En primer lugar, el arrebatamiento, que es lo que falta por cumplirse. Prometió la aparición del inicuo, del anticristo, prometió la semana final del profeta Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación. Sí, todo eso lo prometió, y prometió su regreso a esta tierra. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Porque hará la advertencia el Señor a la iglesia de Filadelfia, a la cual nosotros pertenecemos: retén lo que tienes, porque existe el riesgo de que lo sueltes. Si no le hubiera dicho: he aquí yo vengo, tú la tienes segura por lo que tienes. Dice: retén lo que tienes, es una orden, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, si existe el riesgo, pues si no existiera el riesgo, pues no lo diría el Señor Jesucristo con ojos de fuego y con rostro de sol, como está manifestado aquí a Juan en Apocalipsis, diciéndole: y dile al ángel de la iglesia de Filadelfia que todo lo que viene en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Como ya vengo pronto, de acuerdo con lo que dije cuando estaba en la tierra en Mateo 24, como ya vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Existe el riesgo. Si no existiera, no vendría esta referencia que podemos soltar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Fe, basada en la palabra de Dios, basada en la doctrina, basada en lo que el Señor está diciendo que tenemos. Vamos a repasarlo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta para ser recibidos en el cielo, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice: aunque tienes poca fuerza, has amado a todos y has participado de la inclusión. No, dice: has guardado mi palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? La doctrina, la sana doctrina. Y dice: y no has negado mi nombre. Y eso de no has negado mi nombre es por temor de Dios. ¿Y cómo se niega el nombre de Cristo? Simplemente no mencionarlo ya es negarlo. Predicaciones y predicaciones, bueno, no son predicaciones, sermones motivacionales por montón, conferencias motivacionales por montón, conferencias cargadas de humanismo cristianoide a montón, conferencias de superación personal y de elevación de autoestima, diciendo que traes a Dios puesto como los calzones y que lo llevas a todas partes. Entonces Dios en mí y mis calzones es lo mismo, porque yo me los llevo puesto a todas partes y me los quito cuando quiera. Además, dice precisamente montones y montones de estas
conferencias motivacionales en muchas congregaciones, ¿sí? Que conserves el amor y demás, pero no mencionan a Cristo, y si lo mencionan es como una referencia para confirmar lo que están diciendo. Oí de un predicador, de otro predicador, oí de un predicador que escuchó de otro predicador, y lo voy a mencionar, cuando llega a predicar a un lugar, este predicador llegó, cuyo nombre no conozco, que hace referencia a un predicador de sana doctrina, de buena doctrina, que llegó a una iglesia y les dijo: les traigo una buena y una mala. La buena noticia es que Dios está aquí. Y todos, amén. Y la mala noticia es que Dios está aquí. Hubo un silencio, y Dios está aquí para que te arrepientas de tu pecado. Ya no siguió contando lo que aconteció después, pero pues es que es la realidad. La buena noticia es que estás escuchando esto, pero la mala noticia es que estás escuchando esto. Y puede ser solamente una buena noticia, pero puede ser una mala noticia. Si es que todavía estás viéndome, después de todo lo que estoy diciendo, es una buena noticia, porque es la verdad, porque es la palabra de Dios. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quién se dice ser judío y no lo son? Pues no hay que interpretar mucho. Obviamente los judaizantes, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, a los que dicen que son de la etnia judía, no de la religión judía. No está hablando de los de la ley, está hablando de la etnia judía, y por lo tanto de los que se hacen pasar como si fueran judíos, siguiendo una ley que ni entienden ni conocen bien, ¿sí? Y que, dado que han negado su nombre por hacerse de la ley como su principal fortaleza o su mandamiento supremo, dice: y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti, la que no has negado mi nombre y que has guardado mi palabra. Nuevamente regresamos, ¿sí?, a el asunto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque dice en la sinagoga, es decir, el lugar de enseñanza de los judíos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, de esperarme, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar ¿a quién? A los que moran sobre la tierra. Y aquí ya no está hablando de Mateo 24 nada más, sino está hablando de todos los moradores de la tierra. Y ya es donde viene el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto evidentemente es la advertencia del Señor que para participar de este arrebatamiento, Pablo está diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por un video, ni por un
una conferencista, no te dejes perturbar como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, fíjate que hay una coma en el versículo 2. Estoy leyendo 2 de Tesalonicenses 2, versículo 2. Que venga la apostasía, coma, y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, primero es la apostasía, el abandono de la fe. ¿Cuál es el abandono de la fe? Bueno, este abandono de la fe, nuevamente, no está hablando de esos israelitas que se negarán a escuchar, o del mundo que se negará a escuchar. Está hablando de la era de la iglesia, esta apostasía. Viene la apostasía y posteriormente el arrebatamiento y viene la manifestación del hombre de pecado. Entonces, nada más un paréntesis para recordar. No va a haber guerra nuclear antes del arrebatamiento. Segundo, no se va a manifestar el anticristo o el hombre de pecado estando la iglesia Filadelfia en la tierra. ¿Ok? Habrá mucha iglesia, muchas congregaciones, llenas las congregaciones cuando se manifieste el anticristo, pero serán los que están clasificados como la iglesia de lo que es la iglesia de la Odisea. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Te vomitaré por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos son los que verán el surgimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Entonces, retomando nuevamente Mateo 24. En Mateo 24, el Señor nos está enseñando algo a nosotros que estamos aquí y que somos parte de la iglesia. Mas el que persevere hasta el fin. Y para nosotros será parte del glorioso evento que está por manifestarse, que es el arrebatamiento. ¿Sabes? Es muy importante que tengas muy bien, porque el orden de los factores en este tema profético sí altera el producto. Sí altera el producto. No es una señal que ya es el arrebatamiento. Pronto lo que se puede interpretar de manera alegre, porque finalmente no sabemos ni el día ni la hora, pero sí vemos cosas que evidentemente están pasando. Y para mí es muy significativo a todo lo que está pasando, de guerras, rumores de guerras, terremotos y todas esas cosas. Si está pasando eso, todavía hay quienes dicen que ya es el principio de dolores. Todavía dice, si lo que está pasando ahorita no es el principio de dolores, imagínate lo que va a ser el principio de dolores ya una vez que la iglesia haya sido arrebatada. Nuestra postura de interpretación es que el principio de la primera semana de Daniel es principio de dolores con todavía la iglesia profesante aquí, la Odisea, pero solamente cosas que están pasando, ¿sí? Y que tenemos que vivir y sufrir, y que puede ser el principio de dolores, pero si no lo es, pues parece, ¿ok? Pero viene antes el arrebatamiento, que sigan aconteciendo estas cosas, que no hace falta que te las platiques si lees iba a decir el periódico en papel, ya ni yo lo leo en papel, pero si ves las noticias, ¿no? Es evidente. La manifestación de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre ese evento dedicado a Satanás, que es el Carnaval de Brasil, y que orgullosamente algunos estados de la República tienen su carne a Baal, que es lo que significa carnaval. Ni saben la verdad lo que es, pero bueno, que la ira de Dios está manifestando y demás. Nosotros perseveramos
y sabemos qué es la fe. ¿Sabes? Algo que de verdad yo quiero que quede bien claro en nuestros corazones. Y es lo siguiente. Vamos a leer 1 de Pedro 1, desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y viene el versículo 5 que ya leí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero que quede muy claro, ¿cómo puedes saber que eres salvo? Si tu respuesta es, porque yo hice una oración, déjame decirte que eso no es una señal de ser salvo. Es que yo me congrego. Eso no es señal de que eres salvo. Es que yo tengo puros amigos cristianos, menos. O es que yo doy diezmo y ofrenda, para nada. ¿Sabes? La única persona que te puede garantizar que eres salvo es el Señor. Y eso es simplemente por la fe. Y si eres salvo, te sabes salvo. El que es salvo, como yo, no tengo dudas, porque yo creo en el Señor Jesucristo, que murió por mis pecados, pero algo muy importante, que murió por mis pecados, que pagó por mis pecados, pero que si peco y ando en la carne, me doy cuenta inmediatamente, porque como soy salvo, me doy cuenta que estoy siendo carnal, me doy cuenta que estoy pecando y en ese momento me paro y por temor a la sangre de Cristo que murió por mis pecados, en ese momento con temor y temblor, me postro delante del Señor y le digo, Señor, perdóname por mis pecados, he pecado, Señor, perdóname porque he sido carnal, estoy siendo carnal, perdóname por temor de Dios porque tengo fe en mi corazón. Pero alguien que se dice cristiano y anda en su carne y anda amando a todo el mundo, a las hormigas, a los perros, al Señor cielo, buenos días, Facebook, buenos días, hola, buenos días a todos, buenos días, soy cristiano y amo a todos, o sea, pero no tiene temor de Dios al pecar y andar en la vil carne, no es salvo. El salvo tiene temor de Dios. La santidad no es una palabra antigua que ya ni se usa. Dante Gebel se aventó la puntada hace poco de predicar, cansado de ser santo, como siempre hablando de él, como siempre hablando de su experiencia, como siempre con fábulas y que no evangelio, como siempre diciendo cosas blasfemas. Cansado de ser santo significa que muy religioso, y él ya no es religioso, sino que él ama, y ya sabes, y toda la borregada, la carne de cañón para el infierno, empezando por él, diciendo ya ni amén, ¿no? Porque ya tampoco se usa, porque es religioso, entonces ya se cansó de ser santo. Ni idea de lo que sean santos, porque yo soy santo, y también lo dice Pedro, ¿sí? Y se lo dice a los que somos nacidos de nuevo, ni idea del proceso de santificación, y menos, y mucho menos, del temor de Dios y del nuevo nacimiento.
Otra señal importante, y viene en el versículo 6 de Primera de Pedro, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis en esa salvación que está preparada para ser manifestada, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Esta iglesia blasfema de la Odisea, y ponle la congregación que quieras y el número de congregantes que quieras y el nivel de fama del que sea, dirigente de esa iglesia, ¿sí? Lo que enseñan es precisamente a no sufrir. Y menos por el Evangelio. Les enseñan cómo ser felices, cómo sacar al campeón que tienen dentro, cómo superar los problemas. Es más, hasta enseñan a cómo vivir pues en una mezcla de cosas buenas y malas, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, padecer por mantener la verdad, por padecer por mantener la fe en su nombre, no pecar, procurar no pecar y tener temor de su palabra y tener temor de su presencia, como predicaba hace 8 días, que se ha devaluado la presencia de Dios. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuevamente vuelvo a leer, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué no es sometida a prueba nuestra vida? No. ¿Qué es sometida a prueba? ¿Nuestra seguridad? No. ¿Nuestra prosperidad? No. ¿Qué es sometida a prueba? Nuestra fe. ¿Cuál nuestra fe? Nuestra fe en Jesucristo y en la palabra que está escrita. Por eso, nuevamente, ¿qué es lo que sustenta nuestra fe? Lo que Dios ha dicho en la palabra completita de la que es la Biblia. Por esto es nuestra insistencia. Aprende Biblia. Por eso es nuestra insistencia. Regresa a tu Biblia a leer. No te divorcies de la Biblia. O sea, regresa a la oración. Regresa a leer la palabra de Dios diario. Regresa a confesar tus pecados. A no andar en la carne. Y si andas en la carne, regresa. Regresa a tener una verdadera comunión con Dios. No con una congregación, no con unos amigos. Regresa a la sana doctrina. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué se prueba con fuego? La fe, no tu vida. Es decir, esta prueba de fuego no es que si te va mal, no, lo que es sometida a prueba es la fe de dejar de creer que Jesucristo es el Señor que murió por tus pecados, y nuevamente volvemos al rollo de que es que son los cristianos unos hipócritas, y pues empezando por tu mero, ¿no? Es que son las peores personas. Pues sí, pues, ¿no te has visto en un espejo? Eso es a poner prueba tu fe. Que por otros dejes de creer en Jesucristo y su palabra y empieces a hacer lo que se te dé la gana y empieces a andar en la carne. Lo que es apuesta a prueba con fuego es la fe. No es el amor. No es de que si ya se enfrió el amor. Como canción, no se murió el amor. No.
Es la fe en Jesucristo y su palabra, mi querido, mi querida. Gracias a Dios. Si nos estás viendo en otro país que no sea México, bendito sea Dios. Si estás viendo esto con subtítulos, que quede bien traducido. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, sea donde estés, pero regresa a la fe. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Sabes cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe no es ser feliz. El fin de nuestra fe no es triunfar en este mundo. El fin de nuestra fe no es ser los mejores esposos, esposas, gerentes, gerentas, negociantes, negociantas o como lo que sea. El fin de nuestra fe es la salvación. Entonces, quiero terminar con este profundo llamado. Retén lo que tienes. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. No dejes que nada te distraiga. No dejes que nada desvíe tu camino. Muchas gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Para los que puedan estar, si Dios nos presta vida, el 19 de marzo de 2023 en la Ciudad de México, nuestra reunión presencial, haz todo lo posible por ir para estar juntos. Si no has ido nunca a Renuevo de Amistad y vives en la Ciudad de México, te daremos a conocer la dirección y nos quieres acompañar ese 19 de marzo. Ora por nosotros, que el Señor nos provea, no para irme en mi avión particular, sino para irme en mi Matis 2014, porque y demás, que quede claro, no para reunirnos en el Estadio Azteca, sino en donde nuestro copastor encontró. Nos vemos entonces físicamente el 19 de marzo, si no, la transmisión está aquí cada 8 días, la clase también. Suscríbete al canal y compártelo con otros. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos muy pronto, ya todos reunidos estaremos con el Señor en los cielos cuando sea el arrebatamiento. Muchas gracias, que Dios te bendiga, hasta luego.